La palabra filosofía fue adquiriendo con el tiempo distintas interpretaciones y comenzó a aplicarse a campos diversos, perdiendo el sentido original que significaba concretamente el conocimiento de la realidad a través del esfuerzo racional, querer comprender lo que es el mundo, la vida y el hombre. Pero con el tiempo se empezó a usar en sentido muy amplio, al punto que hoy podemos decir que hay momentos en que escuchamos hablar de la filosofía como un punto de vista para las ventas, la filosofía como parte de una táctica y una estrategia en el juego, en cualquier deporte. Gente que dice, esta es mi filosofía de la vida, y da una visión de lo que él entiende, cómo se debe vivir para verdaderamente estar de acuerdo con lo mejor que el ser humano puede extraer de sí o de los bienes que lo rodean. Pero si nos atenemos a la palabra en su sentido estricto y original, tendríamos que decir que no son tantas las interpretaciones, son diversas pero no tantas. Es verdad que en nuestro tiempo la filosofía llegó a fragmentarse en su gran visión en distintos aspectos o particularidades. Alguien llegó a decir, hay tantas filosofías como filósofos, porque cada cual dice entenderla de una determinada forma. Sin embargo, me atrevería a decir que hay, a mi criterio, tres maneras esenciales de concebirla, cada una con sus matices, con sus interpretaciones, pero básicamente sean tres formas de concebirla. Una de ellas, quizás la más conocida, quizás la que merece el título de haber sido la filosofía en sentido estricto, por lo menos desde un largo tiempo en nuestro pensamiento occidental, es aquella que afirma que la filosofía es una búsqueda del saber de la totalidad. Palabra muy pretenciosa porque aparentemente el hombre tendría la capacidad de abarcar la realidad completa y poder conocerla. Sin embargo, no se dice si se alcanza ese verdadero conocimiento. Se afirma que esa es la intención del filósofo o del hombre que filosofa o del pensador que se sitúa frente a la realidad con esta actitud. Pretende saber, pretende conocer la realidad en su esencia. Y aquí es donde podemos llegar a sintetizar esta postura con la frase del gran filósofo griego Aristóteles de la antigüedad, cuando en alguna oportunidad, en los escritos que han quedado, que constatan su pensamiento, parte de una experiencia del sentido común. El hombre naturalmente desea saber, y el filósofo lleva esa apetencia natural del hombre de querer saber la realidad que lo rodea o las cosas con las cuales se conecta, lo lleva en un sentido muy amplio. Quiere saberlo todo. ¿Pero de qué manera? Quiere saberlo todo en su raíz, en su fuente, de dónde proviene, cómo está constituido algo. Nosotros en la vida diaria utilizamos un conocimiento para poder manejarnos, para satisfacer nuestras necesidades físicas, alimentación, orientación espacial, objetos con los cuales tenemos que trabajar y relacionarnos. Pero es un tipo de conocimiento que no pretende llegar a la profundidad y a la raíz de por qué surgió todo eso. Simplemente se basa en la experiencia inmediata y de allí saca conclusiones. La filosofía, en cambio, entendida en este sentido profundo del querer saber, es querer desocultar la realidad, porque parte de una sospecha, el filósofo siempre, de que la realidad no se agota en lo que nosotros vemos o creemos que estamos viendo. Esa sería la apariencia tal vez de las cosas. Pero el filósofo se pregunta, ¿no hay un más allá de lo que veo? Más allá de plantas, animales, seres humanos, naturaleza que me rodea. ¿No hay un fondo detrás del cual ha partido todo, del cual se origina todo, o que constituye la raíz? Justamente por eso, filosofía se entendió en el principio de los tiempos, sobre todo en los grandes filósofos, como un desvelamiento de la realidad, como un sacarle capas a la realidad para verla dentro. Es un sospechar que detrás de lo presente, de lo que veo, está lo latente que tengo que conocer, las esencias, como si la realidad tuviera un núcleo, una raíz, que yo tengo que abrir los pliegues de la realidad para desocultar eso. Por eso que es una pregunta última la que hace la filosofía. Si mira un objeto, se pregunta ¿de dónde proviene?
¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su causa? ¿Y cuál es la causa de todo lo que nosotros podemos ver? Busca la causa de las causas, es decir, explora en lo más hondo la realidad. Por eso es un explorador, es un examinador el filósofo. En este sentido, es un teórico, si entendemos por teoría visión, contemplar. Ya un gran filósofo de la antigüedad, Platón, decía, el filósofo es aquel amigo de mirar, del desocultar, del comprobar. Y esta fue un poco la raíz o el móvil quizá más conocido en la filosofía a lo largo del tiempo. Este querer saber la totalidad. Y ahí empezaron con el paso del tiempo los filósofos a discrepar respecto a si es posible conocerla. Algunos dicen que sí, otros dicen que en parte nada más, otros dicen que directamente es imposible conocerla. Pero lo que queda claro detrás de todos sus planteos es que todos coinciden en algo. La filosofía hace necesariamente las preguntas últimas. No se queda con las penúltimas, con las que yo puedo ver aquí, conocerlas acá. Quiero saber de dónde proviene esto y cuál es la raíz de la cual proviene todo. Por eso se acuñó una frase en la filosofía que es la síntesis de esto. La filosofía es el conocimiento o la aspiración del conocimiento del ser, de la raíz de todas las cosas. Y han hecho esta división algunos filósofos. Sí, yo veo seres a los que voy a llamar entes, cosas. Un reloj, una mesa, una silla. Pero la pregunta es, ¿cuál es el ser que está detrás de todo eso? ¿Cuál es el que le dio origen a todo eso? ¿O la realidad estuvo siempre ahí y es cuestión de explorarla? Esta es la gran pregunta que se hace la filosofía, como esta apetencia del saber. Por eso la filosofía en este aspecto se parece a un deleite intelectual. El filósofo goza del saber, goza del explorar, goza del discutir, goza de comunicar el conocimiento que cree haber alcanzado. Porque a diferencia de otras actitudes frente a la realidad, el filósofo lo que no puede hacer es permanecer en silencio. Empieza desde el silencio para ver la realidad, pero después necesita comunicarlo a través de la palabra. Por eso se dice que la filosofía es razonamiento y se dice que la filosofía es diálogo, porque necesito comunicar lo que veo estando dispuesto a escuchar que otro quizá tenga una interpretación distinta y entonces deberíamos debatir o por lo menos contrastar nuestras visiones para ver quién está más acertado. Toda la historia de la filosofía es una larga discusión que se va dando entre distintos filósofos de acuerdo a su teoría y de acuerdo a la refutación o rechazo que hacen otros de su teoría. Pero otra cosa constante es la alegría en el saber. Se cuenta que en la antigüedad había un filósofo que había puesto una estatua en su escuela, que era la estatua a la alegría. Acá se entra a filosofar con alegría. ¿Por qué? Porque estamos buscando el conocimiento de alguna manera en forma personal, pero en tanto nos animamos a debatir, a razonar, a discutir, a cotejar nuestras visiones, también es una alegría en comunicarse. Hay una palabra que se usa mucho en filosofía que es, la filosofía es logos, quiere decir razón, razonamiento, pero logos también es palabra. Logos también es discurso, entonces la filosofía es un largo diálogo del pensador con la realidad, tratando de nombrarla, de conceptuarla, de razonarla y de integrarla. Por eso la filosofía es un camino de nunca acabar, se dice, porque si no me satisface la respuesta de un filósofo, salgo yo, si tengo disposición filosófica, a continuar sus planteos a ver si llego más profundo. Pero la alegría está en esa búsqueda. Un filósofo antiguo decía, y fue confirmada esa opinión por otros filósofos a lo largo del tiempo, que si alguien le ofreciera la verdad en una mano y la búsqueda de la verdad en la otra, no dudaría, elegiría la búsqueda y no la posesión de la verdad, porque le quitaría ese gusto del descubrimiento, ese gusto de la búsqueda, ese gusto de abrir nuevos pliegues a esa realidad, el abrir boquetes a la realidad. Y acá hay algo muy importante, porque el hombre siempre sospechó que detrás de la realidad visible hay otra, pero la filosofía es una forma de abordar eso. Es a través de la observación y el razonamiento que tiene que demostrar como válido.
Hay otras interpretaciones. Por ejemplo, está la visión profética. El hombre profético dice escuchar de un Dios, de un ser trascendente, dice escuchar lo que es la verdad de todo. Y él se remite a retransmitirla. No es él el que está llegando a esa verdad. La escucha y la transmite. Otra interpretación es la del visionario, el que dice que ve imágenes o se le presentan imágenes que le muestran lo que es la realidad tanto del mundo como de la vida humana. Y a esas visiones puede llegar por varios caminos, pero también él no dice que lo saca de su propio razonamiento y observación, sino que lo ve, se le regala la realidad a través de imágenes que él puede ver y entonces las puede comunicar. No es solamente que escucha, ve. Y hay otra interpretación, la que se llama la de la experiencia mística, el hombre que dice experimentar directamente a Dios o a ese ser trascendente y entonces sí, en unión profunda con ese Dios, transmitir la verdad. Ya Dios se manifiesta a través de él. En este caso también no hay presencia del esfuerzo personal o de la postura personal. Se remite a decir algo que está recibiendo, claro está, que a este nivel en un estado de unión total. Que sería la visión mística o la visión experimental de Dios. El filósofo, en cambio, deja de ser filósofo cuando intenta esos caminos. Puede haber sido un filósofo que llega a esa experiencia, le sirvió la filosofía de escalera para llegar ahí, pero después la tiene que dejar porque ya ahora recibe la verdad de otro lado. En tanto que filósofo se planta frente a la realidad y dice: yo quiero saber, yo quiero desocultar, yo quiero llegar a la verdad, yo quiero comunicarla. Esta sería la filosofía como un saber de la totalidad. Hay otra interpretación de la filosofía, como concepción del mundo y de la vida que brinda orientaciones al hombre para orientarse en la existencia, para poder ver de qué manera puede situarse en el mundo y cómo tendría, porque se le posibilita, se le sugiere, cómo tendría que vivir la vida. Es también teoría, porque es una visión de las cosas, pero es una teoría ya con una carga de significado. Quiere dar no solamente el saber de las cosas, sino el valor que puedan tener. Por eso se dice que en este caso el filósofo no solamente piensa la realidad, sino que la siente, la valora. Toda filosofía sería una valoración del mundo y de la vida. Trato de descifrar lo que es el mundo y la vida y el hombre, pero no solamente como un razonamiento, sino como una experiencia sentida de si la vida tiene o no tiene valor, de si la vida merece ser vivida o no, si tiene un propósito, si tiene un significado. Y acá la filosofía se topa con el misterio, porque se da cuenta que puede conocer la realidad, pero que hay algo que se le escapa, y ese algo que se le escapa le va a llamar misterio. En la primera concepción hay una incógnita a resolver, hay un problema a explorar, pero no se habla de misterio. Acá se habla de misterio porque no se sabe a ciencia cierta. Y como el filósofo interroga con todo su ser, está muy preocupado por saber qué propósito, qué significado tiene la vida. Entonces no es solamente preguntar qué son las cosas, sino preguntarse de dónde provienen las cosas, de dónde provengo yo especialmente, de dónde proviene la vida humana. ¿Tiene un propósito esta vida? ¿Tiene un significado? ¿Hay que vivir de una determinada manera? ¿Somos producto del azar, de la casualidad? ¿Somos producto de una inteligencia creadora? Todas esas preguntas son interrogantes muy profundos en la concepción del mundo, porque no es solamente un saber, es un sabor. Y por eso se ha dicho que en este caso la filosofía es el mundo visto a través de un temperamento y de una apreciación. El filósofo de alguna manera aprueba o desaprueba, afirma la vida diciendo la vida es valiosa, o dice no, esta vida no es verdadera, esto es una vida apariencial, o es una vida de la que hay que salir pronto, o sencillamente es una vida caótica y uno se acomodará como mejor pueda. Y ahí vienen todas las interpretaciones, la afirmación de la vida, la negación de la vida como teoría, y la postura intermedia que niega por un lado pero propone una salida. Y ahí surgen filosofías
que se van abriendo ya a otra dimensión. Se abren a la religión. La primera interpretación de la filosofía está muy conectada con la ciencia, porque se interesa por saber y demostrar ese saber. En cambio, esta segunda interpretación está más ligada a la religión, al arte, a los presentimientos y anhelos de la persona, porque trata de responder el interrogante del significado y del valor que tenga la vida y cómo alcanzarlo, cómo vivirlo. Es una valoración, es un sentimiento y es un misterio. Y el misterio, si lo tuviéramos que definir con mucho cuidado, sería aquella realidad de la que veo una parte, pero me queda oculto mucho más. Y eso lo tengo que presentir, lo tengo que intuir, lo tengo que conjeturar, pero el misterio nunca termina de desaparecer. Es ese fondo de la vida que yo no puedo acceder y llegar. Más bien tengo que remitirme no solamente a la facultad racional, a la facultad intuitiva, a la captación, al sentimiento, a lo que me muestra la vida, tratando de acercarme a ese fondo que es el misterio. Y acá me enfrento con el misterio especialmente de la vida humana. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿Tiene significado esta vida? ¿Hemos venido para algo o somos producto del azar? ¿Somos un accidente más de la naturaleza? Y esto implica tomarse en serio la filosofía. Si la primera postura filosófica era jovial y buscaba la alegría del conocimiento, acá es seria porque se busca el significado último, nada menos que del sufrimiento y de la búsqueda de felicidad. Por eso se ha dicho que en una concepción del mundo ya no es solamente el saber lo que tiene prioridad, sino el valorar la vida, el responder al problema del sufrimiento y de la felicidad si es posible. El problema del conocimiento es reemplazado por el problema de la felicidad o infelicidad en vivir. Y aquí ya la filosofía entonces toma otro cariz, se aventura a otra respuesta, porque ya está tratando de encontrar la valoración de la existencia. Por eso se dice el lado serio. ¿Por qué? Y porque va a tener que enfrentar todo, la alegría y la tristeza, la ganancia y la pérdida, el sentido y el sinsentido. Y además va a tener que enfrentar la finitud misma del hombre y las situaciones límites que esto le provoca. Que alguien enumeró muy bien, el hombre no puede no morir, el hombre no puede no ser culpable de algunas cosas, el hombre no puede dejar de sufrir, podrá tener alegría, dicha, pero el sufrimiento lo va a invadir, lo va a atravesar en su existencia. Va a tener que responder al problema de la muerte. Es más, va a llegar a la conclusión de que el único problema serio de la vida es la muerte, para ver si tiene un significado o no. Y este tema serio de la vida lo va a llevar al problema religioso de si esto proviene de alguna parte, si hay un Dios que dio origen a todo esto. Y allí, entonces, empieza la filosofía a aventurar respuestas. Por ejemplo, la respuesta teísta o monoteísta. Hay un Dios trascendente a este mundo que lo creó, diseñó un plan, marcó un objetivo para el hombre y el hombre tiene que descubrirlo, conocerlo o escucharlo y avanzar allí. O está la postura panteísta que sostiene, no, Dios es todo lo que vemos, no hay un más allá, pero podemos concebir que quizá Dios se esté manifestando en todas las cosas, en la naturaleza, en las plantas, los animales, el ser humano. Y está la postura, Dios se puede estar manifestando en todas las cosas porque está presente en todas, pero además está fuera del mundo, está dentro y está fuera. Y entonces tenemos el panenteísmo. Todo está en Dios, pero Dios está más allá del todo. Podemos tener posturas negativas o contrarias. No existe Dios, entonces ateísmo. No sé si existe Dios, no puedo comprobarlo. El conocimiento no me alcanza, no estoy seguro de dónde proviene todo, por más que me esfuerce. Entonces soy agnóstico, quiere decir, no sé, me declaro ignorante del tema, no lo puedo resolver. No afirmo ni niego, estoy en otra postura. Se puede aventurar otra interpretación a través de los indicios que da la vida
Por ejemplo, hay una cierta regularidad en las cosas. Me resulta muy extraño que todo haya sido casualidad cuando la complejidad de la vida, la complejidad del ser humano, la complejidad de las relaciones del hombre, cuesta creer que todo haya sido producto de la casualidad. Y en ese caso, entonces, empiezo a conjeturar en base a lo que tengo observado. La regularidad de las estaciones, con qué progresión existe, las leyes de la naturaleza que me permiten descubrir un cierto orden, a pesar de que no pueda haberlo total, pero hay un cierto orden. ¿Fue casualidad todo esto? Y ahí viene la idea de la conjetura, que a través de los indicios me animo, dicen los filósofos, a pegar un salto más allá de lo que veo. Pego el famoso salto, o de la fe, y sospecho, aún sin poder confirmarlo rotundamente, que la vida no se sostiene en sí misma y alguien la creó, o me animo a la postura negativa, pero no es una demostración racional, no lo puedo demostrar. Lo conjeturo, lo sospecho o lo creo. Ahí está la concepción del mundo, que me lleva a otro tema. ¿Y entonces el hombre qué es? Y tenemos tres grandes posturas allí. La postura naturalista. El hombre es producto de las fuerzas naturales. Por procesos que ignoramos a través del tiempo, físico-químicos, se fueron dando las formas primitivas de vida, las más simples, hasta llegar a organismos complejos, que cuestan mucho poder explicarlo, pero que se encargarán las ciencias biológicas y físicas para decirnos si esto es posible. Y allí tendríamos entonces que el hombre sería producto de ciertas combinaciones naturales que surgieron en el infinito tiempo que tiene el azar de alguna manera se ha combinado y ha dado origen a la vida, naturalismo. Otra postura dice, no, en el hombre se nota claramente que aparte de su parte física, el hombre tiene razonamiento, aspiraciones ideales, presentimientos, sueños, creatividad, que no pueden ser materiales. El hombre tiene que ser un compuesto de cuerpo y espíritu. No lo veo al espíritu, pero puedo ver efectos que me hacen sospechar, efectos, que son cosas que se producen, que me pueden hacer sospechar que hay un espíritu. Es decir, la concepción de que el hombre es un compuesto dual, de cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, como se suele decir, que están profundamente unidos, pero que son dos principios distintos. Si hay alma y hay cuerpo, el alma, que es distinta a lo material, tiene que provenir de alguna parte. Entonces queda la sospecha de que si yo soy un compuesto de dos realidades distintas que se combinan, puedo sospechar o puedo afirmar que hay un Dios creador. Y la tercera postura es, ya más radicalizada, todo es una unidad. No hay materia de espíritu, en realidad todo es un espíritu que yo veo en sus formas, con nombres y formas, pero en el fondo es un espíritu que se está manifestando, que si yo llego a descubrir la raíz de ese espíritu que siento en mí, que veo afuera y que sospecho como realidad en una parte, si llego a tener la experiencia, llegaría a la idea de que todo es una unicidad. Unicidad no quiere decir que todo es una sola cosa, son varias partes, Dios, el mundo, el hombre, pero profundamente combinados y en algún punto pueden llegar a unirse. La tercera posibilidad. Las concepciones del mundo son apasionantes porque permanecen abiertas siempre a la dimensión del dolor, del mal, del misterio de la vida, del significado que la vida puede tener. En este caso, el filósofo puede atreverse a dar orientaciones para vivir, que no son obligatorias, que quizá ni el mismo filósofo practica, pero que se puede animar a dar su juicio de valor, no solamente su juicio racional, respecto a la realidad. La tercera forma de concebir la filosofía es ya más de orden teórico-práctico. La filosofía tiene que ser una forma de vivir que me conduzca o a la felicidad o a la disminución del dolor, o a encontrar el goce de vivir plenamente la vida porque le encontré el sentido, pero la filosofía me tiene que dar una respuesta práctica. No es un saber para gozarlo, no me importa cómo me comporte yo, ni es una concepción del mundo que yo he tenido que pensar, reflexionar, estudiar. Es una valoración de lo que el mundo puede ser. Voy a tener teoría porque me voy a animar a opinar qué es el mundo, qué es el hombre y qué es la vida, pero básicamente
es más bien de tipo terapéutica. ¿Cómo puedo sanarme de los sufrimientos, de la ignorancia, del desconocimiento, del mal? ¿Cómo puedo vivir para ser más feliz? Y si soy pesimista y creo que la felicidad no se puede vivir, entonces cambio la frase y digo, ¿cómo podría yo vivir o cómo podrían vivir los hombres para sufrir menos? Para llevar una vida más tolerable, más soportable, más digna de ser vivida, y no sería poca cosa porque sacaría al hombre de la confusión, del dolor, la ignorancia. En este caso tiene que ser una forma de vivir. Pero esa forma de vivir, para tener contundencia, no basta con transmitirla como palabra o como conocimiento. Tiene que ser encarnada y vivida por quien la enseña. Y ahí, ¿por qué? Porque eso le da contundencia de verdad. Porque entonces no es una opinión, es una certeza vivida por el pensador, el filósofo, que dice, no, la vida es esto y se llega a esta conclusión porque yo la experimento. Y te voy a explicar cómo se experimenta. Es decir, que la teoría del filósofo es una parte, pero su vida es lo que complementa su mensaje. Mi vida es mi mensaje, va a decir el filósofo. Mi vida es la enseñanza. Porque te voy a demostrar que este es el camino porque lo estoy viviendo previamente yo. Acá ya el centro de gravedad pasó de la teoría pura a ser una práctica. Por eso se dice muchas veces que la filosofía en este sentido es una medicina, que no solamente cura las dolencias del cuerpo y de la ignorancia, sino que también cura los dolores del alma, porque nos permite orientarnos para sufrir menos, para encontrar más paz y más sabiduría, más dicha, si me animo y me atrevo a creer que existe, pero indudablemente está cargada de contenido. Es decir, el filósofo ya no es más un pensador ni un teórico solamente, es ante todo un sabio. Y aquí me topo con otro problema. ¿Qué es esa palabra sabio de la que tanto se habla? Si seguimos el lineamiento cronológico de cómo se desarrolló ese concepto de sabio, podemos decir que la palabra aparece, más o menos según los estudiosos siglo VII a.C., aparece la palabra sabio, que se podía traducir como el que sabe de sabores. Parece ser que en las comunidades primitivas había alguien encargado en distinguir los alimentos, cuáles eran los verdaderamente nutritivos y valiosos para el hombre y que no lo dañaran y cuáles no. Es decir, el sabio sabía de sabores, distinguía los alimentos, por eso era sabio. Y a él se le preguntaba, porque él sabía distinguir y sabía aconsejar. Después la palabra sabio, con el paso del tiempo, significó aquel que crea instrumentos útiles. Imaginemos una persona que construye un objeto para trabajar la tierra, vamos a poner una pala, una azada, o algo que me resulte útil, o un instrumento, un cuchillo, un plato, una mesa. En ese caso decimos que es un hombre sabio, aquel que crea un instrumento que es útil para el hombre. También después la palabra significó alguien que desarrolla una cualidad, un grado excelente, un gran músico, un gran poeta, un gran pensador, un gran constructor. ¿Por qué? Porque entonces sabio sería el virtuoso en cuanto logró una perfección, una excelencia, que a veces lo escuchamos a diario cuando decimos, es un maestro de la música, este sí que es un sabio de la guitarra, o un sabio del arte. Queremos decir, desarrolló la excelencia en el arte. Con el paso del tiempo, la palabra sabio significó legislador, aquel que crea leyes para que la comunidad de los hombres sea más feliz, menos cruenta, menos violenta, menos conflictiva. En este caso, el legislador, le llamaríamos juez hoy, es aquel que se dio cuenta de cómo se puede organizar la sociedad en asuntos, por ejemplo, el problema de la propiedad, el problema de los bienes, cómo dividirse, qué es la justicia, en qué consiste dar a cada uno lo que es suyo, cómo interpretarlo. Por eso se dice, incluso en la antigua Grecia y también en India, se habla de 7 sabios originales. Cambian los nombres por allí, que son aquellos que le dijeron a la humanidad cómo tiene que organizarse y vivir, no solo en lo individual, sino también en lo social. Son legisladores, legislan, establecen, y por supuesto ellos encarnan esa misma legislación. Con el paso del tiempo la palabra sabio ya empezó a tomar una connotación más amplia todavía. Sabio es el que sabe, que es un poco la idea que tiene la gente que dice, este sabe mucho, este sí sabe de todo.
un poco la idea de un saber que es muy amplio, muy grande. Pero se exageró tanto en esa definición que se llegó a creer que existía un hombre capaz de saber los misterios del cielo, la tierra, la vida, el origen, lo cual es imposible, no habría ser humano que lo pudiera hacer. Desbordaba toda pretensión humana esto. Por eso, modestamente, algunos pensadores dijeron, no, este concepto es insostenible. La palabra sabio no puede significar eso. En todo caso, el hombre es un filósofo, no un sabio. Filo, aquel que ama, aquel que busca, aquel es amigo. Sofos, sabio, sapio. Sofos, aquel que busca la sabiduría, aquel que busca el saber, pero no que es sabio, lo busca. Pero todavía el concepto es teórico, todavía es el que busca el saber. Es decir, no está obligado el filósofo acá a vivir su filosofía, sí a teorizar. Con el paso del tiempo, la palabra sabio volvió a adquirir el doble sentido. No solamente el que conoce, sino que el que encarna el conocimiento. Entonces, un sabio de la vida, pero es un sabio racional, porque tiene una teoría del mundo, del hombre, de la vida, pero la vive, la encarna y la enseña. La sabiduría tiene acá una connotación distinta. Cabría la pregunta, ¿qué nos podría decir la filosofía a nosotros, ciudadanos del siglo XXI? Serían muchas las posibles respuestas. Yo me voy a atrever a decir una que han dicho algunos autores a los que adhiero. Por supuesto que hay otras maneras de verlo. Pero en un mundo donde el hombre avanza a pasos agigantados en el conocimiento científico y tecnológico de la realidad, donde crea cada vez nuevos instrumentos, programa técnicas, desarrolla formas, transforma el medio ambiente exterior del hombre, nos sigue quedando un problema. ¿Cuál es? El problema de cómo el hombre resuelve sus pasiones, sus desequilibrios, su ser acosado por el dolor, por la locura, por el error, por el mal. ¿Quién aporta allí? Las ciencias y la tecnología aportan reformas externas, pero ¿qué hace el hombre con su propio ser? ¿Cómo se conduce en esta existencia? ¿Cómo se perfecciona? ¿Cómo se puede cultivar? ¿Cómo puede superar sus tendencias negativas como el odio, la violencia, la crueldad, el abuso, el orgullo, que son causantes de tantos sufrimientos, la violencia en todas sus formas? Ahí me parece que es la función que le queda a la filosofía. Porque al principio la filosofía, como un saber teórico, abarcaba todo. Abarcaba la pregunta por la naturaleza, por las ciencias, por Dios, por el hombre, por las verdades que se pueden ir descubriendo. Pero hoy ya la ciencia avanzó tanto que los conocimientos especiales se van separando porque una persona no podría sumar todos los saberes en su cabeza y con los años de vida que tiene la condición humana. Sería un imposible. Sin embargo, parece que algo le quedó a la filosofía en las manos y que no puede perder nunca, que es cultivar y defender lo humano, proteger la humanización del hombre. Tenemos expertos en todo, expertos en ciencias, expertos en economía, expertos en política, lo que queramos, y no tenemos expertos en la forma de vivir. Esa era la tarea de la filosofía, enseñarnos a saber vivir. Como dice muy bien un autor, para todo el hombre utiliza programas, técnicas, operatividades, pero vivir vive al tuntún. Como es el español, vive a la diabla, a lo que salga. Y entonces tenemos un caos en la convivencia humana, por ejemplo. Un caos adentro. El hombre no puede controlarse a sí mismo, no se gobierna a sí mismo, no es señor de sí mismo, porque desarrolla su cerebro, pero toda su sociedad queda como una selva llena de tendencias, de espinas, de peligros, de acechanzas. ¿Quién trabaja sobre eso? Hay muchos. Puede estar el hombre religioso, puede estar el psicólogo que trata de ayudar, pero el filósofo tiene esa tarea hoy más que nunca, humanizar al hombre, que el hombre no pierda su condición humana, y que la desarrolle, que la cultive, que la perfeccione. Alguien dijo con gran sabiduría, el hombre va a necesitar cada vez más desarrollar un suplemento de alma, porque técnicas tiene muchas y las va a seguir teniendo y cada vez más sofisticadas, pero eso le garantiza la organización del mundo exterior, no de su propia vida,
Y entonces el hombre sufre por las tendencias que no puede controlar, no en la convivencia porque se vuelve torpe para la convivencia. Es capaz de manejar la materia, de controlar ciertas leyes, pero no es capaz de controlarse a sí mismo y mucho menos de garantizar una convivencia armoniosa, en paz, respetuosa, generosa, solidaria. Todas las cualidades y todos los valores humanos quedaron allí para que alguien se encargue de ellos. La filosofía tiene que encargarse de ellos. No puede transformarse en un saber más, que también es parte de su especialidad, sino tiene que decirle al hombre, no pierdas tu humanidad. Y para no perder tu humanidad tenés que cultivar cualidades y valores que los filósofos y los grandes sabios y santos han enseñado a lo largo del tiempo, cualidades que te humanicen. Por ejemplo, el respeto a la verdad, el autocontrol, el desarrollo de las cualidades nobles de tu carácter, la cualidad de la generosidad, el poder controlar la violencia y sobre todo alcanzar un estado de paz interior, de armonía contigo mismo, para que entonces tus relaciones con los demás también estén fundamentadas en la paz y la armonía. Y donde hay paz y armonía en el hombre y en la convivencia, florece el bienestar. La vida se hace mucho más tolerable, más agradable, más dulce y, si somos muy optimistas, más feliz. Esa es la tarea de la filosofía. La llamada que le hace el siglo XXI a los filósofos es, por favor, vuelvan otra vez a redescubrir la filosofía como una sabiduría de la vida, como una sabiduría que enseña virtudes, cualidades, estados de ánimo, como una sabiduría que hace mejor al ser humano, porque partimos de una premisa fundamental. Mejorado el hombre, mejora la sociedad. Mejorado el hombre, hay más paz y armonía. Donde el hombre se deja llevar sin cultivarse, sin desarrollarse, toda la faz negativa de él empieza a triunfar. Y lo que debería ser un jardín de convivencia es una selva, donde todos parecen transformarse en fieras salvajes, que a veces nos asusta que en pleno siglo XXI veamos todavía tanta violencia, tanta crueldad, cuando por otro lado vemos tanto desarrollo cerebral, tanta lógica, tanta ciencia, tanta tecnología, tanto conocimiento. La llamada es volver a perfeccionar al ser humano. Y como dijo un gran sabio, el hombre va a tener que aprender no solamente a cultivarse y a perfeccionarse, lo que le va a dar belleza, paz, mesura, moderación y armonía, sino a saber convivir y a saber interesarse por los demás, a desarrollar sensibilidad social y voluntad de ayuda al otro, interesándose no solamente por él o por su grupo familiar, o por el grupo que lo rodea en su trabajo, o por el sector social en el que vive. Interesarse por todo eso, pero interesarse por el bien de su país, interesarse por el bien de otros países, tener el anhelo de interesarse por el bien de la humanidad, ampliar su vida, expandir su vida, enriquecer su vida y no perder nunca de vista esta honda aspiración que los hombres tienen y que dejan apagar. La aspiración a ser cada día más sabio, más bueno, más humano, más generoso.